Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora. El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Miguel. Y yo soy Ferran. Y bueno, esta semana vamos a volver al tema del world building con Ferran, porque teníamos que tratar esto de conectar, ¿no? De crear este tejido interconector entre varios temas del lore, como la cultura, el folclore. Y bueno, como Ferran ha surgido como una de las nuevas voces, ¿no? De la fantasía en nuestro país, que es además una novela que nos hemos leído aquí los tres, empezando por... Sí, yo lo he leído. Pues podemos hablar la del Arcano del Jilguero, que además la hemos recomendado varias veces. Pues sí, podemos meternos ahí un poquito en profundidad en cómo ha trabajado Ferran pues toda la historia, todo el trasfondo, todo lo que no sabemos y todo lo que sí hemos visto. Y bueno, mucho más. Para la gente que no te conozca, Ferran, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué escribes. Bueno, pues yo soy Ferran, soy un chico de abogado de Barcelona y escritor. Y bueno, yo lo que escribo sobre todo es fantasía oscura, y soy el autor pues del Arcano y el Jilguero, de la Danza del Gohut y de Historias de Han. Entonces, bueno, básicamente me muevo siempre en un universo de fantasía oscura, y el Arcano y el Jilguero y Han comparten, digamos, universo, o sea que es el mismo mundo. Pues oye, joder, tenemos pocos invitados que hagan el empaque tan bien hecho y tan bien puesto, ¿eh? O sea, se nota el trasfondo jurídico. Sí. Es la síntesis, la tengo. Definido ahí, definido. Desde luego. Sí, Sí, hombre, desde aquí, con mucho cariño, desde luego, tenemos, porque los dos nos hemos leído el Arcano y el Jilguero, una edición maravillosa. Yo soy de estos que, ¿os acordáis cuando íbamos a las tiendas de discos y comprábamos un disco por la portada? Sin saber a qué sonaba. Pues a mí me pasó esto con la edición del Arcano y el Jilguero, porque era una maravilla, y dije, pues esto me ha molado. Y desde aquí, pues lo recomendamos, la verdad. Sí, con la portada de Manu Gutiérrez, que le mandamos un saludo, porque es una maravilla. Así que... Sí, Manu es una bestia, y el transbordador es que edita muy bien. Entonces, pues sí. claro, la combinación era ganadora. ¿Sabes? Ahí lo que podía fallar era el texto, ¿sabes? La edición y la ilustración no. No. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con esto, porque la verdad es que, bueno, yo como lector además y como también escritor de fantasía y tal, me parece muy interesante el mundo que has creado, porque a la vista que da una vez vas leyendo que existe un trasfondo, ¿no? O sea, que hay mucho más. Y una de las preguntas que te quería hacer es, todo esto, o sea, ¿te has basado en cosas reales? ¿Qué experiencias has utilizado? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo para empezar a generar un mundo como este? Bueno, no es que me base exactamente en nada, sino que tú, pues, a todo lo que has ido leyendo a lo largo de tu vida, pues va creando como un caldo de cultivo, y al final, pues eso, pues al final genera cosas, ¿no? Entonces, yo para hacer el Arcano y el Jilguero lo que me interesaba era hacer muchas comunidades humanas con culturas distintas. Entonces, para hacer una cultura, bueno, yo básicamente lo que me fijo es principalmente en el entorno. O sea, dónde está situado esa cultura, dónde está situada en el mapa. Entonces, esta situación ya me está diciendo, o sea, ya me da las claves para, bueno, pues hacerla tirar por un sitio o por el otro, ¿no? Porque lo importante aquí es que tenga coherencia lo que la cultura que tiene esta sociedad tenga coherencia con el sitio en el que está, porque si eres una civilización que está perdida en una montaña, no tiene sentido que tengas un dios que sea un cachalote, ¿no? Porque, o sea, claro, por ejemplo, ¿no? A lo mejor lo vieron una vez y no sabían qué era. Sí, a lo mejor, ¿no? Es un fósil, ¿no? Que se han encontrado. Claro, los huesos ahí. Pero sí, básicamente es eso. Entonces, tú a fuerza de ir situando comunidades en el mapa, pues ya ves cuáles van a ser de una manera, cuáles van a ser de otra. Entonces, por ejemplo, si está en una tierra que es una tierra estéril, pues ya sabes que productores no van a ser, no van a cultivar, claro. No van a... Claro, entonces, ¿qué les queda? Pues ser mercantes o ser guerreros. Entonces a partir de ahí pues vas derivando. Entonces, si tú las juntas, tú vas viendo pues más o menos cómo fluyen las conexiones entre ellas.
Y, a mí me parece, desde un punto de vista de lector de fantasía, pero todavía no escritor de fantasía, me parece un trabajo impresionante. Es decir, porque hay tantos factores a tener en cuenta, sociológicos, económicos, todo lo que cruzas a partir de este señor, esta sociedad vive en una montaña. A partir de ahí salen 800 factores a tener en cuenta, que luego igual viene algún listillo y encima te pone, pues esto no sería así. Y dices, joder, tío, he pensado 700 cosas bien, ¿sabes? Déjame una. No, esa es la fantasía, ¿no? Esto es, como es fantasía, dices que eso es lo que te has inventado, ¿no? Claro, lo hizo un mago, como decíamos. Claro. No, pero al final esto es un poco como, o sea, Miguel Ángel decía que cuando tenía un bloque de mármol, la estatua ya estaba dentro, ¿no? Él solo quitaba lo que sobraba. Es verdad. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Una vez tú tienes el sitio donde está una sociedad, todo lo demás viene rodado. O sea, es una cuestión de ver, por ejemplo, si es tierra fértil o tierra estéril. Si es tierra fértil, pues entonces pueden ser productores, pueden ser tal, se permiten ciudades más grandes, entonces un sistema de gobierno pues más complejo, etcétera, claro, ¿no? O sea, facciones y tal. Si es un lugar estéril, pues no, al revés. O sea, una sociedad más pequeña, una sociedad pues posiblemente nómada, menos desarrollada, pues una religión más animista en lugar de... No, una monoteísta no creo, entonces, claro, a partir de ahí pues vas haciendo. Y al final, si te planteas una serie de cosas, los troncos comunes son siempre los mismos, porque al final las culturas son todas muy parecidas. Hay 4 o 5 variables y luego son especificaciones de cada una, pero ya está. Claro, es un poco preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, si esto está ahí, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué y cómo, no? ¿Cómo harían las cosas? Claro, en este sentido, sea coherente. Claro. En este sentido, claro, a mí me surge una pregunta. Entonces, tú cuando creas una historia, o sea, tú montas un mundo y creas y metes la historia en él, o creas el mundo en función de la historia que quieres contar. Porque, claro, si creas entiendo que habrá lugares que hayas creado específicamente con la idea de que sean una cosa en particular, ¿no? Que cumplan una función en particular. Claro, pues mira, pues con el mundo de Han, que es el del Arcano y el Jilguero, como es más extenso, pues yo si tengo que hacer una historia ahí, pues ya la englobo en el sitio que más me conviene. Tienes tantos lugares que al final en uno o en otro encaja la historia. Pero en La Danza del Gohut, que era una historia corta, que no tenía tanta extensión como para permitirme una creación de mundos más amplia, pues simplemente hice pues las pinceladas, ¿no? Establecí, digamos, las bases de un par de sociedades y las enfrenté. Ya está. Entonces el mundo es un microcosmos, digamos, no está el mundo al completo, sino simplemente es una ciudad-estado y los aledaños, y ya está. Luego, bueno, a partir de ahí pues se deduce más o menos cómo vivirían 2 sociedades, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de La Danza del Gohut, estaba la sociedad humana, que era una sociedad que se basaba en la norma y en la imposición y en las prohibiciones, y luego la Gohut, que es la que sería la más cercana a la anarquía. ¿Qué pasó? Y ya está. O sea, pero eso lo hice básicamente porque quería hablar del choque entre esas dos posibilidades, ¿no? De la dicotomía entre la libertad y la seguridad. Claro. Pero con el Arcano y el Jilguero, pues bueno, como hay un montón de ciudades, pues al final en una o en otra encaja la historia que quieras contar. Simplemente es ver dónde está mejor puesta, ¿eh? Dónde es más lógico que ocurra. Luego a mí, dentro de la creación de sociedades, me llaman mucho los personajes que dentro de esa sociedad no les gusta esa sociedad y les gustaría que fuese otra movida, ¿sabes? Que eso también es como añadirle otra función a esa sociedad, que es que pues hay gente que igual no está contenta ahí, ¿sabes? O, por ejemplo, el protagonista del Arcano y el Jilguero, pues muy contento con su profesión, por ejemplo, no parece estar, ¿no? Entonces... Claro, eso luego ahí, dentro de una propia construcción, tienes que crear sus contradicciones también, y joder, por eso digo, es que me parece muchísimo, ¿sabes? Bueno, pero es que en las contradicciones es donde está la historia. Claro. O sea, si no tienes una contradicción, no tienes un conflicto. Lo que tienes es un manual de rol, ¿sabes? O sea, no tienes... claro, no hay una historia ahí. Muchas veces la gente y compara con manuales de rol, tío, qué maravilla. Es verdad, es verdad. Claro, es una maravilla de que no tienen nada de malo, ¿no? Manuales de rol son maravillosos. Sí, pero claro, el conflicto lo creas tú, Claro. No son historias. Muy bien. Esto del Arcano y el Jilguero, además, hay una cosa que me interesa mucho, el papel del protagonista, ¿no? Porque efectivamente lo que estaba comentando Miki es que tiene ese papel que es controvertido porque, por un lado, que no está muy contento con su sociedad, pero por el otro, hay unas pinceladas que dejan entrever que en el fondo
hay una parte de sí mismo que, digamos, que sí, que tiende a la violencia, ¿no? Que tiende a este. Yo creo que es una gran representación de un poco de la sociedad, ¿no? Él dice cosas, porque como es una historia contada en primera persona, él dice cosas que cree que piensa, pero luego actúa de formas diferentes, ¿no? Y es esa constante, me gusta ese narrador, pues nunca me acuerdo de la palabra, el narrador que no puedes creer. ¿Cómo? Sí, el no reliable, ¿no? Es que se llama. El non-reliable. Efectivamente, sí, sí. Y claro, y la forma en la que esto define el mundo en el que vive el personaje y la persona que es el personaje, ¿no? O sea, ¿tú de qué manera colocas tú a estos personajes dentro de la historia, ¿no? ¿Cuál es también tu proceso para elaborar toda esta parte? Sí, bueno, yo cuando hago personajes básicamente los intento hacer de 3 capas, porque creo que son las capas que, digamos, son las óptimas para hacer que tenga un poco de contradicción interna, ¿no? Entonces tienen una primera capa que sería la máscara, que es lo que ellos enseñan a los demás, y el papel que ellos representan, en el caso del arcano, pues es siendo el arcano, ¿no? O sea, él haciendo sus movidas de torturar a la gente, ¿vale? Luego tienen la cara, ¿no? Que es ellos ya sin la máscara, que es lo que ellos piensan. Que es, pues bueno, pues en el caso de Mecen es esto, es un torturador que él se dice que hace las cosas que hace por un bien mayor. Pero luego hay una capa interna que los personajes ni siquiera conocen, que es un poco los impulsos que los guían. Que al final es lo que él tiende a hacer de manera inconsciente. Entonces ahí, entre la tercera y la segunda capa es donde se genera el conflicto. Entonces ahí es donde tienes un conflicto interno. Joder, me parece muy guay porque la verdad es que nadie nos había contado este proceso. Sí que habíamos visto alguna vez alguno que hace, ¿os acordáis de los capítulos de House? Que él siempre decía, la gente siempre miente, ¿no? Y de hecho yo tuve un máster de rol que decía, todo personaje tiene que tener su secreto. El que él sepa, el ya está, ¿no? Y luego a lo mejor afectaba la historia o no, ¿no? Pero eran trucos como que yo creo que ya se han visto aquí y allá, joder, pero el que dices la verdad me parece como hacer mucha reflexión sobre el personaje, me parece muy interesante. Bueno, si narras en primera persona, en tercera se ve menos, ¿no? O sea, si tú tienes una narración en tercera persona es muy difícil que tú le enseñes al lector un conflicto interno de un personaje. O sea, se lo puedes enseñar, pero de una manera más indirecta. Pero si es en primera persona, es que si no, el lector se va a aburrir. Claro. Porque está muy limitado por la visión del personaje. Hay un concepto que me gusta bastante, que siempre intento pensar en ello cuando escribo, y es el hecho de que lo que dice la gente no siempre es lo que quiere decir y a menudo no lo es. O sea, los diálogos, ¿no? Los interpreto un poco como una forma de los personajes de conseguir algo. Al final todo es ese tipo de interacción, ¿no? Y me gusta la idea esa de a veces cuando un personaje habla, no significa que esté diciendo la verdad, ya no solo eso, sino que hay un contenido más allá de las palabras, ¿no? Todos lo hacemos, en el fondo. O sea, es como cuando le dices a un amigo, oye, queda un trozo de pizza en la mesa y dices, ¿te quieres comer ese trozo? Lo que le estás diciendo es, ¿me lo puedo comer? Entonces, claro, le dices, oye, hay que empezar a ir al gimnasio, ¿no? Entonces ya te comes el trozo. Claro. Y ahí ya le metes ya una tercera capa de puya. Te quiero comer tu pizza y además tú no deberías, ¿no? Una manera simple de hablar de diálogos, pero bueno, ahí yo creo que es el mensaje, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho cómo has hilado a los personajes, ¿no? Y cómo has ido metiendo. Me ha recordado un poco a las novelas de Geralt de Rivia. No sé cuánto hay de esto, ¿no? En ese tipo de personajes. Pues las novelas de Geralt de Rivia están muy bien porque el personaje principal tiene mucho conflicto y porque además es un personaje que, digamos, se hace llamar de Rivia, ¿no? Porque es como un gentilicio que nadie quiere, ¿no? Sí, entonces nadie quiere ser de allí. Entonces él ni siquiera es de allí, pero él finge que es de allí porque quiere acumular todavía más desprecio, ¿no? Y entonces es un doble juego de él diciendo, tú me desprecias a mí, pero yo soy mejor que tú, ¿no? Constantemente, ¿no? Claro. Entonces eso le permite, pues, chulear a los reyes y etcétera, ¿no? Entonces está muy bien. Me parece, además, que menciones justo a esta Geralt de Rivia, porque es un personaje, o sea, que se mueve mucho en un entorno y en una sociedad y de hecho, parte del éxito que yo creo que ha tenido es eso, ¿no? Que ha creado un world building muy interesante, muy fresco, muy
que está, no solo porque coge mitos y leyendas de países del este y tal, ¿no? Y fíjate, nunca lo había pensado, pero es verdad que a lo mejor el punto de vista del narrador también afecta mucho a cómo no cómo creas ese mundo, pero sí cómo lo das a conocer. Afecta muchísimo. O sea, al final el conjunto de la novela es todo, ¿no? O sea, no es solo lo que tú creas, sino cómo se lo enseñas al lector. Entonces, ahí es muy importante porque tú puedes tener una casa muy bonita, pero al final por los ojos entra pues cómo la pintes. Claro. ¿Sabes? Entonces, si tienes un personaje que lo ve todo de color de rosa, pues a lo mejor el mundo te queda un poco pastel, ¿sabes? Sí. Hay una novela que de hecho leí hace relativamente poco, que bueno, recomiendo, no es fantasía, pero es un buen ejemplo para la gente que quiera leer algo que está muy, muy machacando el tema del narrador del que no te puedes fiar, el Unreliable. Y es una novela de Kazuo Ishiguro que se llama Cuando fuimos huérfanos. Y eso, todo el rato hablando desde la perspectiva de un tipo que además durante todo el libro te queda claro que algo le falla al tipo, que hay algo que no está viendo bien, ¿no? O sea, que a lo mejor es muy happy flower en la forma en la que está viendo cómo se va a solucionar el problema que tiene, ¿no? Y a medida que va avanzando te vas dando cuenta que por la interacción que tiene con los personajes, él no te está contando la verdad. Y va avanzando la historia y va de eso, ¿no? Entonces, me parece un buen ejemplo, aunque bueno, no tiene eso mucho que ver con fantasía, pero creo que es un buen ejercicio, ¿no? Bueno, en fantasía tienes a Guillem López, que lo domina muy bien los narradores no fiables. O sea, tienes... Me estuve justo con él la semana pasada. Pues El lado negro de tus ojos, por ejemplo, es un narrador no fiable completamente, porque es un tío explicándote un trauma que él ha tenido. Claro, entonces, y Arañas de Marte también, ¿no? Arañas de Marte es bueno, eso es un caos, porque ya no sabes, o sea, claro, cada capítulo es una movida distinta que ya no sabes si es que el narrador se lo está inventando o es que son dimensiones paralelas o no. Está muy bien, ahí Guillem López lo domina muchísimo esto. Y el de la polilla en la casa del humo, que también es buenísimo también. Hay un momento en el que el narrador además te dice, y a partir de ahora me lo voy a inventar. Y te lo dice así, ¿sabes? Sí, y ya está, y te queda medio libro, ¿sabes? Le gusta, yo creo que es parte de ese mensaje, ¿no? Y bueno, en el tema de la fantasía, creo que además es una cosa que también funciona muy bien, ¿no? Sobre todo eso, porque ayuda a crear una serie de metalenguaje que bueno, que el lector se envuelve más, ¿no? Es como todo esto de no existen los blancos y los negros tanto, ¿no? El personaje es un tipo que transita entre gente mejor y gente peor. Que eso es un poco lo que has hecho tú con Mecén, ¿no? Sí. Sabes que hay dos partes dentro del mismo personaje, que una es buena, pero la otra es definitivamente no es buena, es bastante mala. Claro. Pero bueno, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Al final es un poco el que están buscando, ¿no? Los medios, el fin justifica los medios, sí o no. Pues ahí está el debate, ¿no? Efectivamente. Claro. Y yo otra dificultad que veo añadida a la hora de relacionar el personaje con un entorno bien creado y bien desarrollado y de contarlo desde este punto de vista. En mi caso, yo, si empezase a escribir así, nunca lo he hecho, lo digo, creo que haría un exceso de reflexiones del personaje. Creo que el personaje estaría todo el rato pensando, pues este es idiota, pues esto no me gusta, esta calle es muy bonita. O sea, ¿y fuera en primera persona? O sea, lo he bajado un poco a cosas muy absurdas, pero es verdad que me costaría mucho callarle, porque en realidad estamos pensando todo el rato, ¿sabes? Claro. Pero no decimos todo lo que pensamos y tampoco es necesario que el lector sepa todo lo que... Entonces, no sé, ¿cómo lo haces, no? Porque yo nunca... Es un problema gordo, porque para un relato, por ejemplo, un relato corto, la primera persona está muy bien, porque como tienes poca extensión, tienes muy poco margen para que el lector empatice. Entonces, un truco para que el lector empatice rápido es ponerlo en la cabeza, ¿no? En primera persona. Pero cuando esto lo extiendes a una extensión de eso, pues una novela larga, o sea, te metes, pues yo que sé, 130.000 palabras de primera persona, las reflexiones, pues claro, son recurrentes porque el personaje está obsesionado con sus temas. Entonces, todo lo que ve le recuerda a o X, ¿no? Entonces, ahí el truco que puede haber es, hacer que el personaje sea muy culto. Entonces, que te pueda hablar de todo. Porque como es un personaje que no sepa de cosas... No puedes hacer nada, o sea, no sabrás nada más que no sea lo que te explica tu personaje, entonces tendrás solo diálogos. Esto lo dijimos. Claro, esto lo dijimos viendo a Eragon, ¿no? Lo de, claro, sí. Si es que luego está muy bonita la idea de tener un protagonista que es un granjero
pero claro, si imagínate que haces una historia que sigue a un granjero de la Edad Media, además, que un garrulo en primera persona que está pensando, voy a tirar una piedra a ese ganso, ¿sabes? Algo así. Eso es el super contenido que vas a obtener, ¿no? De la primera. Yo me leí un libro, era el niño que... Bueno, no me acuerdo qué era, pero el caso es que el protagonista era desde el punto de vista de un niño que además era autista. El curioso Vicente, el perro a medianoche. Exacto, sí. Qué bueno. Y es buenísimo, pero es verdad que tienes que hacer un esfuerzo de, claro, es que él lo ve así, ¿sabes? Porque ya es un personaje que ya tiene unos sesgos que son completamente diferentes a los del público medio, ¿no? Entonces, me pareció también un muy buen ejercicio de hacer reflexionar sobre... Fíjate, no me acordaba del título, es verdad. Sí, muy bueno ese libro. A mí me gustó mucho. Además es que te hace empatizar un montón, ¿no? Porque al principio te lo pinta tan bien que entiendes por qué hacen cosas que antes no entendías que hacían, ¿no? La gente con un problema del espectro autista. Muy interesante. No me he leído esa novela, pero vamos, me la apunto luego ahí en las líneas. Sí, fue muy rompedora, pero por eso mismo. Pero al final lo que hace es usar ese recurso, ¿no? Poner un punto de vista y que tú mismo, pues eso, te descoloque, porque tú probablemente no harías esas reflexiones, como tampoco a lo mejor si él directamente es un niño. Quiero decir, tú tampoco harías las mismas reflexiones que un niño. Entonces, si lo pones desde un punto de vista así, pues también es diferente, claro. Sí, bueno, también es mucho más difícil escribir desde un punto de vista que no es el tuyo. Entonces, imagínate, tienes que hacer ahí un trabajo de documentación importante. Bueno, tenemos una pregunta de nuestro amigo Lluís Alart, que tenía ganas de estar aquí. Qué majo es. Tenía muchas ganas y me ha dicho que es una pena que no ha podido porque estaba liado. Pero nos preguntaba cuánto del abogado hay en tus historias, ¿no? ¿Cuánto de experiencias personales con esto has metido? ¿Qué nos podrías decir de esto? Pues, de experiencias personales no tantas porque yo tengo secreto de confesión, no sé cómo, tengo secreto profesional, no sé cómo lo aquí no puedo decir nada. Pero sí que hay mucha reflexión sobre el derecho. En el Arcano y el Jilguero, por ejemplo, hay un cuerpo legal, el Códex de Leyes y Costumbres, que es el código legal que unifica el imperio, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes del imperio, es que va implantando su ley allá por donde va, ¿no? Entonces, esto es una idea un poco que viene del derecho romano, que era lo que hacía. Y luego también hay alguna que otra reflexión sobre sobre la reinserción de los reos en la sociedad. También hay alguna sobre la importancia de las garantías del proceso, ¿no? O sea, pues si tú tienes una confesión torturando, ¿hasta qué punto es una confesión, no? O sea, o es un... Sí, eso lo pensé además, yo antes de saber que eras abogado, lo pensé y dije, hostia, esto está muy bien... O sea, está muy bien ideado, está muy bien pensado y que tiene además una coherencia con una base, pues eso, se nota que ahora me lo dices, digo, claro, suena muy legal. Claro, pues es un poco por la importancia de la validez de lo que dicen, ¿no? O sea, porque sí. Claro. Tú puedes decir cualquier cosa que no tiene por qué ser verdad, por mucho que te estés confesando culpable de algo, ¿no? Así te están acribillando. Claro, por ejemplo, te están quemando los pies, pues a lo mejor dices, oye, Claro. ¿Ha habido a lo mejor alguna idea que te ha venido precisamente por... Quiero decir, o tú voluntariamente dijiste, yo he estudiado Derecho Romano en la carrera, preciosa, bueno, a veces. Pues mira, esto lo voy a trasladar a una creación de mundo, porque eso pasa mucho, ¿no? Que la gente que al final te dejas viciar por tu profesión. Si no eres escritor, pues al final, joder, salvo que tu profesión sea, yo qué sé, algo como muy administrativo y muy, muy repetitivo, pues bueno, igual incluso, ¿no? No lo sé, ¿no? Claro, pero ha habido alguna cosa que digas, mira, esto lo he sacado aquí y me ha molado. Pues no, pues yo intento que no, o sea, yo intento meter experiencias reales en el mundo, ¿no? Pero lo que pasa es que, lógicamente, pues mis estudios pues me han modificado la visión que yo tenía del mundo, ¿no? O sea, al final yo estoy trabajando todo el día con normas y lo que veo son normas, ¿no? En todos lados. Entonces, al final es un poco el tema que me obsesiona, ¿no? Es legal bueno. No. Caótico. Soy más bien caótico neutral. Ya se metiendo la coñita rolera ahí, que no falte.
O sea, ¿hasta qué punto entonces has visto, o sea, ya que entiendo que has creado una serie de normas, ¿hasta qué punto has creado esa normativa, ¿no? Digamos, esas leyes dentro de tu historia? ¿O has creado las leyes también en función de lo que necesitabas? O sea, ¿te has estado trabajando todas esas capas de las que no siempre sale todo? ¿O decidiste que necesitabas crear eso en función de lo que querías contar? No, a ver, pues con respecto a la ley, al códex en sí, pues tengo artículo, no tengo articulado nada, no pone ahí artículo 1, pues tal, ¿sabes? Pero sí que tengo, digamos, las disposiciones de cómo se organizaría si tuviese que haber algo. O sea, yo sé dónde, si tengo que crear una norma, sé dónde la tengo que meter y sé a dónde tengo que hacer referencia, ¿sabes? Entonces, para que quedase ordenado y quedase como si fuese un código real, ¿no? Hostias. O sea, eso sí que lo tengo. Pero luego, por ejemplo, donde sí que me vuelco más es a la hora de hacer, pues yo qué sé, pues a lo mejor hago refranes, ¿no? De sitios o yo qué sé, Sí, hay canciones o juegos o tal, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un relato también ambientado en el mundo de Han, en el del Arcano y el Jilguero, que se llama 7 cartas, que salió en el Patreon del Transbordador. Me parece que está gratuito para descargar en Lectum, me parece. Y entonces la historia es una tirada de cartas, como del tarot, pero del tarot de allí. Entonces, claro, son 7 cartas, pero yo tuve que diseñar 25, ¿no? que eran la baraja entera, ¿no? Para que tuviese un sentido. Entonces, al final, pues da un poco de pena porque suelo enseñar la punta del iceberg, ¿no? Pero, bueno, es lo mejor para la historia, claro. Sí. Bueno, y en realidad también esos son muy divertidos, esos procesos. O sea, en realidad uno se lo pasa muy bien. Luego es verdad que dices, tampoco le voy a dar aquí la turra sobre las 25 cartas a un tío porque igual... Es difícil. Sí. Pero sí, es una parte muy interesante y muy divertida, sí. Sí, además yo tengo la sensación, o sea, cuando además se ve lo que has hecho poemas, hecho canciones, ¿no? El tema del folclore en general, yo tengo la sensación de que te lo has pasado bien haciéndolo, o sea, porque además se nota ahí como una riqueza, ¿no? Que he disfrutado muchísimo, porque es que es muy divertido ver cómo avanzaría tal cosa y tal. O sea, a mí la mitología, por ejemplo, me gusta mucho. O sea, no la estudio, o sea, a mí no me pongo ahí a empollar mitología y tal, pero sí que he leído muchas. Y entonces, sí que he cogido cosas de aquí y de allí, pues para hacer, pues, hostia, esto encajaría bien en esta comunidad, esto en esta otra, ¿no? Y he intentado hacer, pues, un poco de variedad dentro de... Y es muy divertido porque... Bueno, pues por eso, pues porque le vas dando color, ¿no? Y le vas dando profundidad al mundo, que luego a lo mejor se aprecia o no se aprecia, ¿no? En la lectura final, pero bueno, el mundo está hecho. Sí. Pero vamos, a mí me parece, aquí lo hemos mencionado mucho, que de mitología y tal y de historia se puede sacar mucho, ¿sabes? Yo siempre digo, donde vayas haz un free tour, ¿sabes? Que alguna idea te llevas para la... Bueno, si estás en cuarentena no te pongas estos líos, pero es verdad, se sacan ideas y bueno, lo dejas ahí anotado y quién sabe, a lo mejor lo recuperas un día y luego al final pues eso, creas un mundo muy rico, porque creo que es uno de los éxitos de hecho, he de confesar que de tu novela a mí es lo que más me interesó, justo este aspecto que estaba describiendo Manu. A mí me gustó muchísimo esa parte. Sí, además es de las... Te lo digo, es que es... Vamos a ver, hay una cosa que tenemos todos claros acerca de la fantasía, ¿no? Y es que es muy difícil crear un mundo coherente que funcione con cierta soltura y que la gente lo aprecie, ¿no? Porque es el tema de los nombres diferentes, el tema de que no suene a chorrada, ¿no? Porque, claro, la gente dice, bueno, no, es que... de mucho más, es fácil porque te lo inventas tú todo, sí, claro, pero al tener que hacer una coherencia no estás basándote, te basas en un mundo real, pero a la vez no es exactamente así, ¿no? Entonces, claro, a mí una de las cosas que más me parecieron, bueno, que más me han gustado, igual, lo que decía Miki, es precisamente que al ver tu mundo me ha parecido súper currado, o sea, no le tiene nada que envidiar a las novelas de Abercrombie o las de Gerald de Rivia, ¿no? Y eso es una cosa... Muchas gracias. Vamos, es un super logro, tío. O sea, muy, muy currado. No, bueno, es fijarte en cositas al final. O sea, es como lo de los nombres que decís ahora, ¿no? Por ejemplo, no es lógico, ¿no? Que en un mismo pueblo de 20 habitantes, uno se llame Tim y el otro se llame Gorlon Puntum, ¿sabes? O sea, no tiene sentido eso.
Pues es una cuestión de eso. De, hostia, es que esta comunidad utiliza más, pues yo qué sé, la K, pues intentas meter una K en cada nombre, o utiliza más la R, pues tal. Entonces al final es un poco... Pero fíjate, el otro día vi un tuit, no me acuerdo de quién era, pero decía que, claro, ahora con el world building, con Sanderson, que lo está petando, decía que temía que en los siguientes 15 años de la fantasía se caracterizase por excesivo world building. O sea, por ya pasarnos de frenada y darle incluso más importancia a, pues eso, al mundo que hemos creado que a la propia historia, ¿no? Y yo en absoluto creo que sea tu caso, creo que has logrado un equilibrio súper inteligente y súper bien hecho, pero me pareció interesante esa reflexión porque dije, hostia, es que es verdad, me parece que es hacia lo que estamos caminando e igual un día se nos va la olla con este tema, ¿sabes? Hombre, yo sinceramente pienso que ya hay, que ya ocurre. O sea, es verdad que la gente que escribe fantasía, a ver, pasa mucho que, o sea, yo creo que nos ocurre a todos desde el principio, que empiezas a montarte un mundo de pe a pa, o sea, de abajo arriba con todo y a veces, o sea, yo tengo por ahí no sé cuántas hojas de Word que están durmiendo la mona de mundos que he montado pensando que iba a hacer un super historia y al final he hecho el mundo y la historia se ha quedado también porque era un mundo que a lo mejor, yo qué sé, lo hice hace 15 años, no vale la pena contar nada ahí, ¿no? pero creo que todos nos hemos influenciado un poco por el tema de Tolkien porque lo hacía de forma exhaustiva, ¿no? Y claro, por el tema de muestro la cima del iceberg, ¿no? Como decíamos, de la punta del iceberg, pero lo demás tiene que existir, lo que está abajo, ¿no? Para dar una coherencia. Sí. Bueno, yo no veo problema en que haya mucha creación de mundo. Veo un problema en que se quiera enseñar todo lo que se ha hecho. Claro, eso Entonces, es. el mundo tiene que ser un camino para que tus personajes caminen. O sea, y tiene que servir para eso, para darles un escenario que cuanto más rico, es más profundo y más vivo, mejor. Pero lo que tiene que primar es la historia. Si no, no es... O sea, eso, digamos, es la esencia de la novela, ¿no? Que la historia avance. El mundo, pues si está bien hecho, pues es un plus, pero no tiene que ser el protagonista. Claro. Me parece además que una manera muy elegante de hacerlo, como decía antes Manu, y que es lo que tú has trasladado, es voy a poner un refrán. Oye, ten en cuenta este refrán que no sé qué, no sé cuántos. Y yo creo que la primera vez que lo vi fue bueno, o que me fijé, ¿no? que dije, anda, mira, esto tiene sentido, fue en Juego de Tronos, porque en vez de meter, en la novela, perdón, en canción, ¿no? Y en vez de meterte en un párrafo de historia directamente, de pues vino un señor y hizo no sé qué, engendró a tal y su prima no sé cuántos, ¿no? En un diálogo un tío te lo colaba de repente, ¿no? Y te has enterado de igual manera del mundo, ¿sabes? Pero me parece muy difícil de hacer, por otra parte. Claro, hacerlo natural, claro, porque hombre, en la vida real no llega un tipo, porque eso es una cosa difícil que a mí también me ha pasado de tener que reescribir cosas, de decir, claro, es que nos hemos acostumbrado a la teatralidad un poco de la Edad Media, de esta representación y tal, sí. de decir, juntaos amigos, que os voy a contar la canción del no sé qué, ¿sabes? Y poner ahí, claro, y eso, yo qué sé, eso suena como muy... pues muy gregoriano, a lo mejor, ¿no? Pero en la vida real no te vienen a hacer así. A lo mejor alguien comentaba, esto lo dijo no sé qué, tal. También es una sociedad diferente. Pero bueno, que cuanto más natural, ¿no? Se integre, que es a donde quiero llegar. Claro. O sea, lo que no tienes que hacer es lo de decir, como bien sabes, y entonces metes un párrafo, ¿no? de explicación, que decimos, si ya lo sabe, pues no se lo expliquen. No tiene sentido. Como bien sabes. Sí. Como bien sabes, que además son cosas que deberías saber ya, porque en este mundo existen, yo qué sé, ¿sabes? Las lamias, que bueno, si ya lo sé, ¿sabes? No me lo cuentes. Voy a contar todas las criaturas, como bien sabes, porque no sé qué contarte. David de Gil decía que las chapas que dan los forenses a los detectives con 30 años de experiencia son impresionantes tanto en la novela como en series, como en tal. Y es como, pero bueno, este señor no se supone que es el mejor detective del departamento y que le han dado el caso que nadie... Pero para eso te sirve el ayudante torpe que le acaban de asignar, ¿sabes? Claro, sí, eso sí. Claro. Madre mía, Mike, qué problemas me das. No sabes si un rigor mortis es a las 48. Sí, esto fue muy bueno además. Pero claro, todo esto es difícil y es sobre todo difícil hacer ver a la gente. No sé, a mí, cuanto más. Yo creo que uno empieza pensando que el world building de la fantasía es fácil al principio, a medida que uno simplemente dice, voy a crear. Y cuando uno va leyendo historias y empezando a cavar hondo,
empieza esa caída de decir, hostia, esto es muy difícil. Esto no tiene nada de fácil. ¿Por qué me he metido aquí? Bueno, es que no es tan difícil hacerlo como el saber exponerlo Eso. bien y sin cansar, ¿no? O sea, el hacerlo es divertido, o sea, tú puedes tener, yo qué sé, 300 páginas de Word de world building explicado como una enciclopedia, pero eso no se lo va a leer nadie. Eso te sirve claro. a ti para que tú tengas claro cómo está el mundo para que luego puedas tirar ahí la historia. Pero claro, exponerlo tienes que ir con mucho cuidado porque corres el riesgo de aburrir al lector y además el lector ahora ya no es como en el siglo XIX, ¿no? Porque ahora existe la tele, ¿no? Y existen los videojuegos. O sea, si no les gusta lo que está leyendo, los dejan el libro y se ponen a hacer otra cosa. Sí. Que además tienden a eso, ¿no? Es lo normal. Recuerda un tuit de Concha Perea que decía que mucha gente le decía, es que la fantasía es muy fácil porque te lo tienes que inventar todo. Y ella decía, no, es muy difícil porque te lo tienes que inventar todo. ¿no? Claro, es fácil empezar, pero luego cuando ya vas arrastrando un montón de cosas, acuérdate, ¿sabes? de lo que llevas escrito. Claro, no tienes una Wikipedia de tu... Hay claro, gente que vas montando, claro. Hay gente que la tiene. Pero, claro, para mí, o sea, ya te digo, lo difícil no es inventar, sino hacer que lo difícil es que suene bien. O sea, que suene real. Y eso es, por eso te decía antes que además es una cosa que a medida que iba leyendo iba diciendo, joder, qué bien hecho está esto, tío. O sea, que real suena. O sea, que posible que estos personajes existan en este mundo. Y sobre todo también yo creo que tiene mucha influencia el hecho de que nadie se presenta como una persona maravillosa, ni nadie se presenta como un... Bueno, hay gente que es muy desgraciada, porque estos mundos siempre los hay, pero siempre hay... O sea, pero hay un equilibrio bastante bueno entre las cosas que hacen los personajes y quiénes son, y está muy bien logrado, la verdad. Así que muchas gracias. Tenemos que recomendarlo una vez más. Sí, ¿no? Y además es que a veces a mí me ha pasado que el Grimdark a veces también llega a ser también muy exagerado y se pasa muy de... Grim. Sí, se pasa. O sea, la última novela de Abercrombie, la que salió en febrero. No la que va a salir ahora, sino la que salió en febrero. Sí, un poco de odio. Un poco de odio, exacto. Empieza con una guerrera en el bosque cagándose encima. Directamente, o sea, el primer párrafo y dices, igual no hay necesidad, ¿sabes? Tampoco de... Igual que se esté cagando. Que es realista, sí, pero... Que en realidad hace lo que quiere, ya es un referente y desde luego creo que es a propósito y no creo que sea... Pero a veces incluso yo creo que puede llegar a ser muy exagerado, ¿sabes? También, ¿no te ha dado esa sensación a ti a veces? Pues mira, yo de Abercrombie me he leído solo Los héroes, pero me gustó mucho porque él lo que hace muy bien son los personajes cínicos. Sí. O sea, ahí los clava, los personajes cínicos los clava. Entonces, a mí me hace mucha gracia. A mí, a medida que me iba haciendo más mayor, ya no me gustaba tanto el héroe como el que tiene que capear el temporal, ¿no? El que sin habilidades especiales se las tiene que apañar para no palmar. Entonces, eso Abercrombie lo hace muy bien, porque además te pone unas cosas muy realistas, ¿no? El de, ostras, dos grupos mercenarios luchando por conquistar una colina. Sí. Que al final es una cuestión de dinero. Sí. Que dices, a ver, pues ¿qué pasa? Pues hacen los líderes y dices, oye, ¿a ti cuánto te pagan? Oye, pues te doy la mitad de lo que me dan a mí y te bajas, ¿sabes? Entonces yo quedo bien, gano un poco de prestigio, tú ganas un poco de dinero y todo el mundo contento. No, vale, pues ya está, lo hacemos así, en lugar de matarnos todos. Es que eso tiene sentido, tiene coherencia. Es igual, a mí me gusta mucho eso que dices porque además es colocarte unos personajes que son capaces, pues que están superados. A menudo están superados porque la realidad es así. Y además muchas veces están superados por gente que es mejor que ellos en muchos aspectos, ¿no? Y esto está muy bien, además, no me acuerdo cómo se llama el personaje de La voz de las espadas, el Guaperas, que ese es el mejor personaje para mí de toda la saga. Pero al que bueno, no voy a decir nada, pero a este le pasa muchas cosas. Le pasan muchas cosas. Y bueno, a todos les pasan muchas cosas en esa saga. Pero bueno, el hecho de de colocar personajes siempre en posición de debilidad, porque a veces cuando escribimos como cualquier tipo de historia, no solo la fantasía, tendemos a pensar que hay que hacer que los personajes sean resolutivos y eso está bien, pero como que tenemos que poner las cosas a su favor. Y en realidad cuando más disfruta la gente es cuando ve las cosas que no sabe hacia dónde van a ir, ¿no? Cuando se le ponen los personajes en conflicto, en situaciones complicadas. Claro. Mientras no lo salves con un Deus Ex Machina, vale todo. Efectivamente. Sí. Bueno, pues estamos al final del programa y vamos a pasar al libro de la semana,
Así que si tienes alguna novela que te apetezca recomendar, que te has leído hace poco o... Pues mira, hay una novela que no me leí hace poco, pero que no ha tenido tanto éxito como yo creo que debería tener, porque es muy buena, que es La curación, de Miguel Córdoba. Ok. Que es de la editorial Transbordador. Es una novela, es un thriller al estilo Stephen King, que además tiene digamos, un trasfondo filosófico muy interesante, que es la historia de, son dos historias paralelas. Por un lado, una chica que desde que es pequeña tiene poderes, ¿no? Y ella tiene una serie de poderes de premonición y además tiene un hilo negro atado a un dedo que se pierde en el horizonte y no sabe a qué está atado. No sabe a qué está. Y por otra parte, hay otra historia que es de una niña que está metida dentro de un frasco en Alaska, me parece que es, o en Nevada, que se supone que es Dios y que se va a suicidar. Entonces va a acabarse la realidad cuando esta niña decía suicidarse. ¿Y entonces son historias cortas o es una historia...? No, es una historia y todo se hila. Hay dos planos temporales que se cruzan ahí. La curación de Miguel Córdoba, has dicho. Es un librazo, de verdad. Ni me sonaba, macho. Mal. Ay, pues, no, es que no tuvo mucho éxito y a mí me extraña mucho porque no tiene todo para pegar un petardazo. Lo que pasa es que, no se dieron las circunstancias por lo que fueron y la verdad es que me da un poco de lástima, ¿no? Porque es un buen libro. A veces las novelas triunfan más tarde. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como George Martin, a los ¿cuánto terminó de escribirlos? En los 90, una cosa así, ¿no? Juego de Tronos. Y Sapkowski con Geralt de Rivia igual. O sea, 3/4 de lo mismo, en los 90. Y ahora es cuando está triunfando, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces las novelas hay que moverlas mucho, sobre todo ahora que estamos inundados de ruido, ¿no? Que es tan difícil destacar porque hay tanto material ahora, ¿no? Antes, claro, no salían tantas novelas. Claro, y que viven menos tiempo, las novelas viven menos tiempo. Claro. Porque, claro, hay tanta novedad que se entierran, ¿no? Al final es inevitable. Bueno, pues me ha gustado mucho la recomendación. Le voy a echar un ojo yo mismo ahora. Échaselo, porque en cuanto veáis la portada es compra segura, ya os lo digo. Sí, yo justo lo estoy mirando y sí. Y tiene muy buena crítica además, sí. La curación de Miguel Córdoba. Bueno, y para la audiencia, también que sepa que tiene La danza del Gohut, que tiene El arcano y el jilguero, y cuentos de Han se llama, ¿verdad? La tercera. Historias de Han, sí. Historias de Han, sí. Historias de Han, todas de Ferran Varela y... Bueno, y 7 cartas, que ya que se curró la baraja, pues 7 cartas. Ah, sí, esa está gratuita para descargar, cortesía del Transbordador también, en Lectu creo que está. Vale, Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, Ferran, por pasarte por aquí, que nos ha hecho mucha ilusión tenerte, hombre. Sí. A vosotros por invitarme, ha sido un placer, de verdad. Muy bien, pues ya hablaremos, a ver si te liamos para otra, ¿vale? Cuando queráis, para eso estoy. Muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Nosotros no vamos, pero os toca ponernos a escribir y nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Un saludo. Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube, y nuestra web www.30teclasporhora.com, que es donde está nuestro contenido. Además, puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales, aunque somos más activos en Twitter. Si tienes alguna propuesta, eres escritor y te interesa participar como invitado o simplemente quieres mandar un comentario, puedes escribirnos a 30teclasporhora@gmail.com, todo en letras y sin números. Y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir.